Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con las enseñanzas públicas en español, correspondiente al día miércoles 2 de noviembre del 2022, el curso número 263. Buenas a todos. Hola, muy buenas tardes acá desde México. Por acá nos acompaña Santi. Hola Santi, ¿cómo has estado? Allá desde Uruguay. Hola, ¿me escuchan? Sí. Pensé que tenía el micrófono apagado. ¿Cómo les va? Muy bien, Qué suerte Santi. estar aquí, qué suerte estar aquí. De casualidad. Sí, ya es suerte. Ay, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con los talleres prácticos del equipo de Trila, que es Yanni y Yeta. Estamos hoy por iniciar el cuarto taller práctico. Entonces, primero vamos a pasar un videito. No, el descargo de responsabilidad. Ok. Acá está. Ujú. Ok. Ahí se ve. Tratamiento médico, terapéutico o sanitario. Descargo de responsabilidad. La información y el material educativo contenido en este documento tiene por objeto promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de Gans. Dicha información no pretende ni tiene la intención de servir como un sustituto de la formación clínica, la experiencia o el juicio de un profesional de la salud. Para los pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del consejo o asesoramiento médico, terapéutico o sanitario profesional. Para cuestiones o inquietudes médicas, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores y espectadores oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, buscar ayuda inmediata del personal de emergencia. La información sobre prescripciones, procedimientos y uso de la información sobre dispositivos médicos debe ser realizada únicamente por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es exacta en el momento de su publicación, pero es trabajo de los espectadores evaluar la exactitud de cualquier información que se encuentre en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia aplicada por ellos mismos para sí mismos y se aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar asesoramiento médico profesional y consultar el curso de su tratamiento con un médico. Los procesos de equilibrio plasmáticos aquí descritos son un proceso natural que apoya al cuerpo, pero no sustituye al consejo médico o a las terapias a las que uno ya esté sujeto. Pasamos con Jenny. Okay, Jenny, you can begin. This is the fourth workshop. Hola, buenas tardes a todos de Rumanía, de Târgu Mureș, el centro de Rumanía. Hello, everyone, from
Main Street from Romania. Hoy vamos a continuar con el taller haciendo algunas bobinas pequeñas de titanio y de cobre. Today we'll continue with making some coils of titanium and copper. Y vamos a hablar de ello y mucho más. También We're talking about this and some, too many other things. tenemos aquí el jabón que hemos hecho hace 2 días, que ya mañana se puede utilizar, porque eso no necesita dejarlo 40 días y después utilizarlo. This is the soap we had made 2 days before, and tomorrow we can use it because you don't have to wait for 40 days to use it with the plasma. Como cantidad, en el taller hemos hecho 4 kilos de jabones. As quantity, we reach 4 kilos of soap. Ok, vamos a mostrar ahora cómo queda el titanio. We're going to show how the titanium is now after nano coating. Ya es día quinta de cuando lo tengo ahí en la caja. Today is the 5th day that I have in the box. Este es el tornillo. This is a drill. A ver cómo está cuando no está nano cubierto. I mean, a screw. ¿Es un tornillo o es? Oh, es un tornillo. Yeah, it's a screw. This one is goes in the bone when you have a fracture. Son tornillos que se utiliza en la medicina para... Eso fue para la cadera. Se utiliza en el cuerpo. This was used in a hip of someone. Y de ese color, cuando está nano cubierto, eso está en día quinta. 3 días ha estado inmersado en esa caja pequeñita. 3 days it was there in this little box, nano coating. Y la sosa hemos utilizado 15% de hidróxidos. And the soda we have used 50%. No se escucha. And the soda we have used 50%. Sí, los hidróxidos, porque utilizamos 9% hidróxido de sodio y 6% hidróxido de potasio. Aquí, eso es el hilo de ¿Cuánto titanio. porcentaje fue del otro? Perdón, Yanni, me perdí. 9% hidróxido de sodio, 6% hidróxido de potasio. 6% hydroxide of potassium.
Y aquí también he hecho bobinas con hilo de titanio de 0,6 milímetros. Y aquí está la bobina, aquí está en la cubierta. There is, ¿qué material es? Titanium. That's titanium wire, and with that he made that coil that is already nano-coated. Ok, al fin de semana, creo que el sábado vamos a empezar un reactor de titanio. We may start a new reactor of titanium this weekend, this Saturday maybe. Y no uno, va a ser dos, uno con el tornillo y la otra con la bobina. He's going to make two of them, one with the coil, y la otra con qué? Con la bobina hecho con el alambre de titanio. Okay, one with the screw and the other one with the coil. Como he dicho, lo he utilizado para hacer pilas en la técnica dentaria, el GANS. As I said, I have used the dental method. Nosotros después de utilizarlo también vamos a hacer baterías plasmáticas utilizando el titanio. El gas de titanio. After this, we're going to make some batteries of titanium. Ahora vamos a ver la segunda caja. Now we're going to see the second box. Las bobinas de cobre. The Bobinas copper coil multi-trend wire. maravillosas. Wonderful. Very nice, Yanni. Muy bonitas, Yanni. Sí, es wow. Y aquí en Rumanía, en ese tiempo no hay mucho calor. Por la noche hay 12 grados. And this season is very hot. In the night we have, ¿cuánto? 12 grados. 12 grados. Yanni? 12 grados. 12 degrees. Ahora empezó a calentarse un poco. 12 Fahrenheit, grados. I mean, I think. Yeah, 12 degrees Fahrenheit during the night. Ok, aquí podemos ver los ganses que hemos hecho. Okay, de estas here we reactores. can see the gases we have done with the reactor. Son de ayer que lo hemos hecho en directo. These are from yesterday that we have the workshop in alive. Y ahora vamos a trabajar con estos dos reactores. Now we're going to work with these two reactors. La bobina de zinc está cubierto en el reactor. With the zinc coil in the reactor. La bobina de cobre le he puesto The copper coil. de vino. Lo tengo aquí. And the copper coil, I put it here.
Le he dejado como media hora, creo, que antes de empezar el taller. We leave it there like half an hour before start this workshop. Y ahora vamos a pasar a hacerlo otra vez para meterlo en el reactor. And now we're going to take this for using in the reactor. Como has visto en los otros talleres, siempre tenemos que utilizar las bobinas de cobre. As you have seen in the other workshops, always we can use the copper coil. Por ejemplo, si lo hacemos con fuego, como lo hacemos hoy también, For example, if we made it like with fire, like we did it today too. ¿de quién es este ruido, Raquel? ¿De tu casa? Estoy trabajando, Yanni. Ah, ok. I'm sorry for the noise. It's me. I'm still working. After dinner, I come very fast to work. Me Ok. disculpa, el ruido es mío. No pasa nada. No sabía de dónde sale. Es mío, Yanni, perdón. Ok, aquí tengo un cubo con aquaplasma y nanomateriales. I have a can with plasma water and nanomaterials. Que son como utilizamos, vamos a verlo, como utilizamos para nanocubrir otra vez las bobinas. Which is for nanocoat or coil. Ok, vamos a sacar la bobina. Okay, we take out the coil, Limpiarla. Listo. clean it up. Como podéis ver, As you la can see, bobina se ha desnudado del nano. the copper coil have lost the nano, Y ahora vamos a nanocubrirla otra vez. and now we're going to nano coating again. ¿Vas a usar dos antorchas otra vez? Sí. He's going to use another 2 torches for this procedure. Pero siempre utilizo el fuego también cuando vamos a hacer el nanocubrimiento en el medio cáustico. And he always used the fire for working with the caustic. Ya, Raquel. Ay, gracias, Alenka, gracias, porque estoy bien ocupada yo por aquí. Thank you very much, Gracias a Alenka. ti. She will replace me. She's much better than me. Thank you. No. Ok, las dos antorchas. Both the burners.
Jenny uses 2 burners at the same time. And he starts by the top wire, from the top of the wire. Right hand clockwise and left hand counterclockwise. Jenny, ¿cómo sabes tú que ya está, que es el momento de terminar? How do you know when to stop? When it changes color. When you start heating the copper, first it goes to a silver color. Then it goes into a multicolor. And Primero if you va a un color, overheat it, it goes into a red hot, and you've got to avoid that. después a un color multicolor y Sí, después a, lo que pasa es que Gianni lo hace como Cash lo hizo en emergencia. Lo pones al rojo vivo y lo enfrías. Lo que pasa ya, es que mucho del nano recubrimiento se pierde ahí. al ponerlo en agua, en el Claro, plasma. si vos lo calentás hasta que tiene color plata y después pasa a tornasolado, sin que pase a Sí. rojo vivo, lo dejas enfriar solo y lo calentás 6-8 veces y ahí tenés un nano recubrimiento espectacular. Sí, yo ya lo he hecho así. That's Ahora true. yo le he desnudado en el agua plasma. Then I'm placing it into the plasma water to cool it. Ahora lo vamos a hacer otra vez y por una vez ya está hecha. We repeat the procedure and then it's done. También el mismo procedimiento está cuando está Yes, nueva, también así. Lo mismo hacemos y con todos los materiales también que vamos a poner en el medio cáustico. We do the same with any material that with which we use the caustic method.
Yolal dice que se tiene que ir gracias a nosotros. Jalal says he has to leave. Thank we. Ok, la primera bobina ya está hecho. Adriana So- pregunta si es antes de llegar al rojo vivo. The first coil is ready. Como has visto, la primera vez cuando lo ponemos, lo metemos, lo inmersamos en el aquaplasma, hay que hacerlo al rojo vivo. Pero luego no tanto, porque luego necesito que se quede el nano aquí. The first time we do the immersing it in the plasma water, we do it when it's red hot. But the second time, it is not necessary to reach that point because we need the nano to stay in the coils. Sí, y para que se quede claro, vamos a hacer también una monofilar para que se vea. And to be clear with this method, then we're going to do a monofiller, a monostrand wire with the coiled so that you can see easier. Y mira, para los que dicen, eso es una bobina que está hecho con hilo para transformadores, que tiene algo. This is a coil that has been made with a wire for the transformers. ¿Cómo se llama eso que se pone? It's a encima? varnish, es un barniz. Sí, un barniz, sí. Y se puede hacer entonces con barniz. Claro que sí. El calor hacer lo cualquier quema. cosa. Qué La bien. llama lo quema. Oh, that wire was with a coating that's made to be used with the electrical works. Alenka, una vez que Sí. yo lo estoy poniendo al rojo y lo meto en el agua, plasma se desnuda completamente del primer estado. Los estados. The ones that I take it to the red hot and put it into the plasma water, that coating is ¿cómo es que se dice? It's eliminated. Sí, están expulsada la capa superficial. Una vez que está poniéndose al rojo y metido en el aquaplasma, ya se desnuda de la primera capa de los átomos y el material que tiene por la fabricación. It eliminates anything that's on the coating and any other material that has been used in making the wire. Y cuidado, de hoy en adelante ya no tiráis los transformadores y que tenéis de electricidad por casa. So don't throw away any transformers because you can use the wire. You know, es el único tipo de alambre que yo puedo conseguir aquí que no está cubierto. That's the only type of wire that I can find here that is not, that it doesn't have the plastic protection. Cable para rayos. Mhm. Eso That's, tiene 7 filamentos de 1,6 o más. Aquí no los he encontrado. I haven't been able to find those. Y una ferretería grande de electricidad no tiene. Tiene que tener. No tienen. Mira, Lenka, eso es de una transformadora. This wire is from a transformer. Eso es lo que hemos mostrado en el primer taller. And this is what we have shown in the first workshop. Y eso es muy interesante, John. Mira, ya se empezó a nano cubrirse por dentro. Wow, it has started nano coating inside.
Eso es un cable de fuerza que está con muchos hilos, ya sabéis que lo hemos mostrado. This is a cable that has many strands. Tiene 30 hilos al It encap has y 30 lo strands. mejor. Es lo mejor porque si lo vas a comprar, solo hay que quitar un cable y tú tienes 30 hilos. Oh, great. ¿Y ese es el cable de That's the soldadora? best one to be found. Because you ¿Cable can, de máquina de soldar o puede Sí. ser cable de la batería de un camión? Sí, así es. that's a type of cable that can be used for the truck batteries or for a soldering machine or Welding. soldering burner, Welding machine. welding machine. Gracias, John. A welding machine. A mí me falta, a veces me olvido de palabras también, no te hagas problema. Sí. Pues Sobre eso yo usa no mucho. está solo. Ok, aquí también hemos comprado de estos sitios donde se tiran, como se dice, los chatarras. De aquí se puede comprar los materiales, porque algunos se van ahí y lo venden ahí. We have found some type of these materials in the recycling places, stores. Y también aquí hemos encontrado trozos de placas de zinc. We have also found some pieces of zinc plates Y de cobre, and copper plates. que para ellos no le pueden utilizar, pero para nosotros, para copas, para cualquier cosa, Because son they maravillosos. cannot use them. They are useless for them, and we can take advantage for them with the cups, using them for the cups. Y además de eso, son muy baratos. And they turn out to be very inexpensive. A veces a un cuarto de precio de como lo compras si son nuevos. Sometimes down to 1/4 of the price when you buy it new. Así que hay muchísimas posibilidades y como he dicho también de los cables, de los eléctricos que ya no funcionan. So there are many possibilities, just as I have said before. We can use the wires from the pieces of electric equipment that is not used anymore. Mira, yo quito los cables y utilizo estos cables, los hilos de dentro que son multifilar. Lo utilizo para bobinas, para hacer algunos dispositivos. I use the wires from the cables from electric equipment that is not used anymore. Y They are very useful for me. y como he dicho, para nosotros ya hemos hecho los ganses y todo, no necesitamos. Pero And lo as I hacemos. said before, Adelante. we have already done the ganses. Pero lo hacemos para mostrar que para quien quiere tiene posibilidades para hacerlo, si no importa si no tiene el dinero. And we show this so that people who cannot afford buying the new equipment, the new materials, they can use these recycled materials. Sí, hay muchísimas cosas que se pueden reciclar. Yo creo que es lo que, bueno, a mí me gusta hacerlo. There are many things that we can recycle, and I like to do that. Y eso porque ya sabemos que podemos crear cualquier material. And that's because we can use just any material. Pero también me gusta utilizar que hay ya y mostrar cómo se puede hacer eso. But I also like to use what's in there already, what we have already. And that's why I show this. Vamos a hacer la bobina pequeña. Now we're going to do the small bobbin, the small coil.
There is a question from Irmgard. What is the best way to rip off the covering of the cables without cutting the wire inside? ¿Cómo hacer, hay una pregunta de Irmgard que dice que quiere saber cómo se puede hacer quitar el plástico de los cables sin Ya. cortar ¿Lo los ves acá? alambres. ¿Qué pasa con el barniz? No con el barniz, sino que con el plástico. Los que están cubiertas con protección, con aislante plástico. You can use a potato peeler, un pelapapas. Ok. Eso es barniz, Alenka, porque es cable que se utiliza en las transformadoras, en los motores. No, pero Este. ella pregunta por los cables que tienen el forro plástico. Correcto. Pero Gianni está enseñando el que está haciendo ahorita. Gianni is showing this coil that has been done with the covered magnetized wires. Mírala. Ooh, wow. Look at it. Ok, ya está. La bobina pequeña también. Okay, this is ready, the small coil. Bueno, lo digo pequeña, pero no es pequeña. También tiene 6 metros, pero el I hilo call está it de 1. This is I call it small, but it is not small. It also has 6 meters, but the wire is pure. Hoy también vamos a hacer bobinas de 3 con 3 metros de hilo de cobre. And we're going to do also some coils with 3 meters of wire. Pero lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a empezar ese reactor. But now we're going to start with this reactor. Voy a quitar el gas que tengo dentro. I'm going to take out the gas that's inside. Es gas de CO2. Ya hemos visto la diferencia, se puede ver aquí. You have seen the difference and you can see it here. No sé qué bien, pero uno es más oscuro y uno es blanco, blanco. One is darker and the other one is completely white. Darker is the CO2. Yes? Sí. Okay, el más oscuro es el CO2. Sí, el gris.
El blanco es el ZNO. grisáceo, and the white one is the zinc O. De estos reactores, si hacemos con bobina que está hecho en medio cáustico, vamos a obtener ganses y la bobina va a funcionar mucho tiempo porque el nano está muy bien hecho en el medio cáustico. If we use the coils with the having nano-coated it with the caustic method, then we will be able to use many times the coils because the nano coating lasts longer. Y si como sabemos, ¿por qué pasa eso? En la bobina aquí tenemos unos, como está hecho con fuego 20, 30 mil capas. As we know, this coil has been nano-coated with fire with 30,000 layers. Y como aquí el nano, ya sabemos, las partículas están pegadas del material con los campos magnéticos y gravitacionales. And as we know, these layers are staying, are not falling off because they have already both fields, gravitational and magnetical. En el reactor ya ese nano ya no va a tener ninguna conexión con la fisicalidad y son como soles libres cada partícula de gas del reactor. These coils will have no connection with the physicality, and then the particles inside the GANs are like suns, like independent suns. Now we have ready both the coils for La, the reactor. la distancia, como sabéis, 3 centímetros The distance has to be 3 centimeters, y se mide entre estos dos, aquí y aquí. and 3 and 2 in the length of the wire. Esto se aprieta un poquito la última espiral aquí. We tighten the last spiral, Y aquí vamos a cerrarlo hasta el medio. and we will close it here to the halfway, Ok, le metemos en el reactor. and then we place it inside the reactor. Vamos a completar con la misma salinidad, 9%. And we're going to use salt to the 9%. Yes. Yes, sal al 9%. Nosotros utilizamos sal de mina. We use mine salt. Y también utilizamos sal de mar. And we also use sea salt. Ok, yo soy creador de este material. Okay, I'm the creator of this material, Que es el gas de CO2 y más aminoácido. and which is the gas of CO2 with the amino acids, Que está hecho para el equilibrio. which is done to balance. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Ahora voy a hacerlo la bobina pequeña. Now I'm going to do the
Which, ¿cuál bobina, Jenny? La bobina pequeñita de 3 metros. The small coil with the 3 meters wire. Como he dicho, no siempre hay que hacer reactores grandes y si no lo utilizas para agricultura o para otras cosas. It's Vale. not necessary to do the large reactors if you're not using it for agriculture. Bastante como lo hacemos con las copas en ese tipo de recipientes, It's vasos plenty que son when baratos. we do it, like the ones that we do the cups, this type of containers or jars. Sí, y una vez que aprendemos a hacerlo, aprendemos a trabajar con los campos. And once we learn to do these, we learn to work with the fields. Ya no vamos a necesitar hacerlo más. And then we won't need to do it anymore. Porque una vez que lo estamos haciendo, aprendemos a trabajar con los campos. Because when we're doing them, we learn to work with the fields. Como podéis ver, aquí como lo hacemos con el fuego, tenemos la entrada. As you can see, when we're doing the fire coating, we start at the entrance. Y el flujo que queremos lo estamos direccionando con el movimiento que lo hacemos al revés del reloj. And we are directing the flow of the energy when by driving the fire in the same direction that we want to direct the flow of the energy of the plasma. If you notice, Jenny did not leave the immersed the coil all the time, but it takes it out and then brings it back up and down from the plasma water.
Ok, ya está hecha. It's all ready now. También lo vamos a poner arriba. And we will also place it up, taking up to dry. Y ahora, Liliana, a ver. Eso es. You see? It's all black. Aquí no hace falta, si no sale de la primera como lo hacemos nosotros, hay que tener en cuenta que al principio también tuvimos que hacerlo 3, 4 veces. Now you have to bear in mind that it might not come out perfect for the first time. We had to do it 1, 2, 3 times the first time that we did this. Hasta cuando vamos a sentir que ya está hecho. Until we feel that it is really ready. Porque si lo vas a hacer, si no estás seguro que hay un buen nano, el GANS no va a salir como quieres. If you're not pretty sure that the nano is perfect or as you want it, then the GANS will not be as you like it. Y Or as you need. entonces hay que hacerlo hasta cuando dices y declaras que ya está hecha. So you keep doing it until you feel and you declare that it is ready. Y como sabemos en la tecnología del plasma, no hay nada malo o bueno. And as we know in the plasma technology, there is nothing wrong. Y tenemos que recordarnos que de los errores aprendemos, de los errores. No te escuché muy bien, Gianni. He dicho que recuerdo que de los errores aprendemos. And we have to remember that from mistakes is how we learn. Ok, pues Liliana, por favor, si puedes abrir los micros para un 5 o 10 minutos de preguntas. We're going to have questions and answers for 5 minutes. Sí, Jenny. Así que adelante. Go ahead. Ok, Any questions? ya pueden activar sus micros levantando la manita para que los pasemos en orden si es que tienen preguntas. En el chat creo que You can hay turn algo. on your microphones. A ver qué hay en chat. ¿Dónde se compra el alambre de titanio? Es la última, de Alejandra. Pues, a ver, ¿dónde está? Where to buy the titanium wire? Esto que lo ves así. A ver, un momento. These that you will see. Es hilo de cobre de 0,6. It's a copper wire of 0.6. Y le he comprado por eBay. And Está I hecho- bought it from eBay. El otro, los tornillos, me lo regaló una señora con quien trabajamos ahora en un taller en el norte de Rumanía. The screws, the titanium screws, were donated by a lady who was at the workshop in Romania.
Yo lo he hecho ahora, bueno, primera vez hecho hace 4 años el GAN del titanio. The first time I did the titanium GANs 4 years ago. Lo he hecho con los niños del colegio de Trila I've done it with the kids from school, y hemos participado en un concurso Energía versus Medio. and we have participated in ¿cómo se dice? Concurso. Sí, un concurso para temas de energía y medio. Content. To a contest for energy in the environment. Sí, como he dicho, hemos hecho muchos tipos de ganses, pero lo he hecho para We have aprender. made many los types of campos. ganses. Lo he hecho para aprender y sentir los campos de los ganses, del plasma. I've done that to learn and to feel the fields of the ganses. Porque después de hacer tantos, me he dado cuenta que solo con los 4 tenemos todo. Because after making so many ganses, I've learned that I realized that with the 4 basic ones, it's enough. Y una vez que aprendemos utilizarlos y que es el plasma, ya no hace falta tampoco los 4. And once that we learn how to use them and what is plasma, then we don't even need the 4 basic ones. Ujú. Muchas gracias, Jenny. Mira, Adriana tiene levantada la mano. Adelante, Adriana. Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar cuál es la diferencia del uso de la sal de mina a la sal de mar. What's the difference between the mine salt and the sea salt? Pues en el mar hay todos los elementos de esa planeta. In the sea, we have all the elements from this planet. En la sal de mina hay un sal con unos campos específicos en función de los campos magnéticos gravitacionales de la zona. But in the mines, we have some specific fields depending on the different fields that are in that specific zone. Y los que compráis, que se llama sal rosa de Himalaya, And the ones that buy the Himalayan salt, hay que tener cuidado con ese tipo de sal porque no es de Himalaya y de Pakistán. you have to be very careful with that when you buy that salt because it is not necessarily from Himalaya or Pakistan. Y está rojo o rosa por el óxido de hierro, que a veces no lo necesito en mis reactores. And it is rose or pink or red because it has iron oxide, which we don't necessarily need in the reactors. Ok, gracias. Thank you. Ok, y nada más en relación a la sal de mina, ¿qué criterio se utiliza y para qué usos específicamente? Ya entendí la diferencia, pero específicamente cuándo es adecuado usar la sal de mina y en qué usos. Un momentito, ¿me podría por favor dividir esa pregunta para que no sea tan largo porque no recuerdo Sí. la primera parte? Claro. Gracias. ¿Cuál es el criterio para usar la sal de mina? What is the criteria that you use when you use the salt mine, the mine salt? Pues yo quiero conectarme con una zona, con todas las almas de esa zona,
y el SAR ya tiene la intensidad para la comunicación con que hay en la zona. Y I entonces, use that, I use adelante. that when I need to connect with all the souls of that zone, because the salt has already all the fields of that zone. Adelante, Jen. Las intensidades de los campos. Alenka. The intensity of the fields of that determined zone. Porque todas las plantas, y no solo las plantas, las almas, y tiene el cuerpo físico en la función de los campos magnéticos y gravitacionales del medio. Because all the souls have the physical body depending on the fields of the determined zone. Por eso, cuanto más posible, utilizo el sal de la zona, el agua de la zona y las plantas de la zona. And for this reason is that I use the water of the zone, the plants from the zone, and ¿cuál es la otra cosa? The plant and water. Todo lo que en la zona. All that I is La misma materia fue elevado. the same material I have Motivo de la misión nano, gas y plasma. but moving it from the matter state to the gas, to the nanogas and the plasma. Por eso necesito nada, sino un poquito de plasma. For this reason, I need by anything I will be using everything that is available in the zone. Como hemos aprendido en la tecnología que me regaló el señor Kesh, estamos extrayendo del medio As we have learned from the technology that Mr. Kesh has taught us, we are extracting from the environment, pero también estamos regalando en ese medio, participando para crear el medio. but we are also donating and even participating to create. Es la relación entre regalar y recibir. It is a relationship between giving and receiving. Cuanto más regalamos, más recibimos para regalar más. As much as we give, we receive also as much. Ok, gracias. Otra pregunta. Thank La, you. la segunda parte es ¿cuál ha sido la aplicación? Él ha utilizado la sal de mina. ¿Alguna que nos quiera compartir? The second question is, what is the application that you have been using at the mine, the mine salt? Pues lo utilizo en todo y para todo. Preparo los gases, estos Everything. gases los utilizo. I prepare the gases and I use them. Por ejemplo, si cuando he hecho el taller cerca del mar, he utilizado sal de mar. For example, when I have made a workshop near the sea, I use the sea salt. Aquí donde somos, en Târgu Mureș, el centro de Rumanía, utilizo la sal de una mina que está a unos 50 kilómetros de aquí. Here in the middle part of Romania, I use the salt from a mine that is about 5 minutes away from here. Y cuando nos vamos en Sudamérica, en cada país vamos a utilizar los elementos de ahí. And when we go to South America, we're going to be using all the elements from that part.
Así hemos hecho también en Francia, hemos utilizado el sal que se hace aquí en Francia. And when we were in France, we used the salt that was made in France. Pero hay que tener en cuenta que con el sal estamos creando el medio para que se manifiesta el ganso. But you have to be aware that when we use the elements from the zone, we are manifesting them in the GANs. Así que si preguntas cuál es mejor, los dos son mejores, solo hay que utilizarlo cada uno en su sitio. So if you ask which one is better, both are better depending on where you're going to be using it. Gracias. Thank you. Ok, muchas gracias. Thank you. También los participantes, si quiere apoyar y si tiene otra opinión, mucho mejor cuando hay más puntos de vista. Gracias. I would like to hear what are other viewpoints from the participants. Por ejemplo, Gianni, en Nicaragua, por ejemplo, tenemos 2 océanos y no sé si hay sal de minas. Sería bueno, digamos, usar cualquiera de los dos o dependiendo de la costa de cada uno, usar en la costa atlántica la sal del Atlántico y en la costa pacífica la sal del Pacífico. Sí, ¿Sería lo correcto? sí, pero al inglés, lo primero. Sí, sí, sí. Well, for example, in Nicaragua, we have, I don't know if there are any mine salts, but we have both the ocean, the Atlantic Ocean on one of the coasts, and on the other coast, we have the Pacific Ocean. So we could be using the ocean, the Pacific Ocean salt in the coastal area of the Pacific, and the other one on the Atlantic one on the coastal area of the Atlantic one then, because maybe there are mines, salt mines, but I am not sure. I don't know about that. Pues si no hay sal de mina, claro que vamos a utilizar los sales que hay, porque, sabes, no hay mucha diferencia de salinidad y elementos entre el Pacífico y Atlántico. Sí que hay, claro que hay diferencias, pero no mucho. Sí, así que el sal de los dos, yo he utilizado el sal de los... Then in this case, we could be using any one because there isn't much difference between the salinity of the Pacific versus the ocean, the Atlantic Ocean, so salt contained in the ocean. Más de eso, yo he experimentado, hecho ganses con agua de mar. And I've made ganses with seawater. Empezando con el Mar Negro, Adriático, Mediterráneo y Atlántico. With the Adriatic Sea, the Atlantic, and which one? The Black Sea. También lo he hecho para sentir los campos y ver y sentir los elementos que tiene dentro. And I've done that also to feel the elements and the fields that they have inside. He hecho también ganses con agua salada de los lagos y algunos de ellos en Rumanía tiene 60% de salinidad. Oh, 60. Oh. Sí. And I've also done the ganses with other seas, and one of them has even a 60% salinity.
Y como he dicho, esto para comprender y sentir las intensidades de los campos. And I've done this because I want to feel the intensity of the fields. Para poder comparar con lo que siento directamente en los campos. To be able to compare how I feel directly the fields. Hay una cosa que es interesante y es que en la parte sur, en la parte antártica, donde se unen los dos océanos, las aguas no se mezclan, Gianni. No se mezcla, si puedes traducir eso. What I'm saying, I was telling Gianni that it is interesting that in the Antarctic part of the sea, where both oceans meet, the Atlantic and the Pacific, their waters do not mix. They stay separated as if there was a wall between them. Es como si estuvieran separados por una pared. Sí, pero eso solo a la superficie, Alenka. Ah, okay. He says that that's only on the ¿cómo se dice superficie? On the upper Surface. Surface. Yes. Gracias. Y claro, porque también tiene salinidades diferentes. And that's also because they have a different salinity content, salt content. También la temperatura, hay muchos más que para que pase eso, pero normalmente estamos hablando de plasmas diferentes, de diferentes intensidades y entonces no se mezcla. Temperature is also different, but the most important part is that the plasmas are different and they do not mix. Aquí se puede ver también lo que dice el señor Kesh con respecto a la que se llama covalencia. And this here, we can see what Mr. Kesh talks about, the covalency. Porque aquí donde se unan los dos océanos, hay dos medios diferentes. Because where both oceans meet, they have two different environments. Y aquí se mezclan en ese punto. Quien puede llegar es maravilloso. Lo siento, ¿me puedes repetir, por favor, Jan? He dicho que quien puede viajar y ir a ese punto es maravilloso para que pueda sentir ahí. And it must be wonderful for the people who can be in that place to feel the different fields. Gracias. Thank you. Bueno, a ver en el chat, ¿hay más preguntas? More questions in the chat? Do we need to be concerned about water pollution in the oceans? Tenemos que preocuparnos por la contaminación en los océanos. Pues sí que es, digamos, por lo que hacemos nosotros los humanos, estamos creando muchos desequilibrios. We are creating too many imbalances due to what the humans do. Y cuidado con si queréis hacer guns de agua de mar. And you have to be careful if you want to make guns from seawater. Hay que tomar el agua de un sitio limpio. You must take the water from a clean place. Si no, hay el método con plasma que puedes reestructurar el agua de mar y entonces ya no hay problemas. And then we can also use the plasma to purify the seawater.
Pero quiero recordar que el señor Cage me ha dicho muy claro que los ganses que hacemos en casa lo hacemos con agua destilada. But I have to remind you that Mr. Kesh tells us that the gas that we make at home, we have to use distilled water. Yo No, hablo de ¿puede los agregar ganses. algo? ¿Cómo? ¿Podría agregar algo allí referente a la contaminación del agua de mar? Sí. Yo sé porque yo he tenido bastante contacto referente al agua de mar para usos tanto de tomarlo como de salud. Y el agua de mar se purifica a sí misma. Todas esas purificaciones que hacen cuando hay derrames de petróleo, por ejemplo, son verdaderamente innecesarias porque el agua de mar por sí sola se purifica dentro de un determinado tiempo, naturalmente. Entonces, si uno toma el agua de mar y lo toma en un recipiente limpio y sin contaminación, entonces uno puede esperar por un tiempo y el agua de mar por sí sola se purifica. Lo voy a traducir ahora. Sí. I've been working with seawater for a long time now, and I know that seawater purifies itself. If it is contaminated, polluted in a determined place, and you take it from with a container that is clean, you can let it, reposar, stay for a while, and it will, by itself, purify itself. Sí, y ahora por la que me regaló el señor, ¿qué sabemos por qué? And because of what Mr. Kish has told us, we know why. El agua es un plasma. Because water is a plasma. Y en agua del mar tenemos en estado de gas todos los materiales del planeta. And we have in the seawater, in a plasma state, all the elements on the planet. Porque si, como sabemos, en ese reactor que se llama océano planetario, se ha hecho y apareció el aminoácido. Disculpa, la última parte. Así apareció el aminoácido Alenka en el reactor que le llamamos el océano planetario. Okay, the amino acids have appeared in that large reactor that we call the oceans. Sí, y también pasa con la polución de afuera, pero tarda más tiempo de como en el océano. And the same thing happens with the pollution from outside, but it takes a longer time. Todo lo que hacemos nosotros los humanos podemos hacerlo por un poco de tiempo. What we do humans, we can do it with a little bit more time. Porque el universo está en el equilibrio y siempre existe ese sentido del equilibrio. Así que todo vuelve al equilibrio. Because the universe is in balance and everything will go back to balance. Nosotros ahora tenemos que dejar la naturaleza en paz, que haga su trabajo. We must leave nature by itself to let it do its own work. Y nosotros aprender a utilizar el plasma y crear, absorber del medio todo lo que necesitamos. So we must learn how to use the plasma and absorb from the environment everything we need. Gracias. Thank you. Aquí hay una pregunta de Jefferson. Dice, Adelante. hola a todos, por favor, Gianni, una pregunta.
tienes bobinas toroidales de cobre y zinc nano recubiertas en ese reactor de CO2. ¿Cuál podría ser la relación de mezcla de CO2 ZNO? GANS normalmente buscamos de 90 a 10%. Gracias. Hello everyone, please Gianni, one question. You have nano-coated both toroidal coil copper and zinc in that CO2 reactor. What could be the mixture ratio of the CO2 zinc O gas? Normally we look for 90-10%. Thank you. Pues no comprendo bien la pregunta. ¿Qué I'm tipo not, de I don't understand too well the question. ¿Puede ser más claro? Could you please clear it? Hello, Johnny. Hello, everyone. Hello. Buenas noches, todos. Jenny, the question is the relation when you, according to the teachings, when you make the coils and De acuerdo a las enseñanzas, cuando tú haces las bobinas, la relación es the relation between the quantity of CO2 and ZNO, the proportion, because normally the CO2 we use sometimes LED light to reduce the speed of production. Sometimes we produce more ZNO than CO2. That was the question. Es referente a la relación entre la proporción de GANS de CO2 y ZNO2, ZNO. Sí, ok, ahora comprendo. Now I Comprendo. understand. Y mira el reactor donde hemos cambiado la bobina. If you see, we have changed in the reactor the coil. Normalmente no se mueve, pero como he dicho, son mis niños y me escuchan. Y le agradezco por eso. They don't move, but as they are my children, they listen to me. Aquí podemos ver en directo cómo se está creando el gas. We can see here how the gas is being created. Y eso he dicho, cuando yo aquí por la luz no se ve, pero eso Because es... of the light, you cannot see it clearly, but this is the tiene un color gris. The CO2, it's grayish. Y el ZNO es blanco, 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 The blanco. zinc O is white, absolutely white. You see, I'm placing them one next to the other, and you can see what is the proportion of each one. Con ese tipo de bobinas y la conexión que lo hacemos, hemos obtenido 90% CO2, 10% ZNO, porque utilizamos la bobina de zinc dentro del reactor. With that kind of reactor in which we use both coils, we have obtained 90% CO2 and 10% zinc O because we place the zinc coil inside the reactor. Sí, pero también cuando quiero obtener el zinc, utilizo las mismas bobinas, pero a una distancia de 9 centímetros, 9-12 centímetros. When I want to get the zinc gas, I place the coils in a distance separated by 9 to 12 centimeters.
Pero si quiero un gas más puro, puedo obtenerlo en otra forma. But if I want a more pure gas, then I can obtain it in another way. Y ahora los voy a mostrar, pero lo vamos a hacer en otro taller con las bobinas toroidales multifilar. And I'm going to show you how I do it, but we're going to do it in another workshop. We're using the multi-stranded coils with multi-stranded wires. Un momento, por favor. Así. Here we have two of the coils. Ahora solo lo estoy mostrando porque vamos, claro, a hacer las bobinas nuevas de zinc con la intención, I'm atención. just showing Por eso. them because we're going to start from zero doing this. Y tiene que ser más larga. They have to be longer. Así. Y en vez de ponerlo dentro, lo vamos a poner por afuera. Así. And instead of placing them inside, we're going to place the coils outside of the jar. Bueno, por eso tiene que ser más largo para hacer la conexión. And that's why it has to be have a longer connection. A mí, cuando lo he hecho por la primera vez, con las bobinas por afuera, he tardado casi meses en obtenerlo. ¿Podría repetir la última parte, Gianni, por favor? He dicho que yo cuando he obtenido el CO2 puro con las bobinas afuera, he tardado 6 meses en obtenerla. When I have done this with this type of reactor to obtain the CO2 pure, it has taken me about 6 months to get the results. Ahora podemos obtenerlo más rápido con las bobinas toroidales. And using the toroidal coils, we can get them faster. Pero para obtenerlo, hay que encontrar la posición. You have to find the right position. Para hacer el imán para atraer el carbono. To make the magnet to attract the carbon. Por eso hay que posicionar las bobinas, moverlas hasta cuando encuentras el punto. And for this reason, you have to position these coils and move them until you find the right position, localization. Eso es solo un ejemplo porque cuando utilizo otro tipo de vaso y para poder mover las bobinas, posicionarlas. Because I usually use another type of jar to be able to position correctly the coils. Esto cuando estamos hablando del CO2, cuando queremos obtenerlo puro. And this is when we want to obtain the CO2 absolutely pure. Para obtener los campos, ya sabemos que no necesitamos el agua salada y solo posicionar una bobina con una de zinc. We don't need the salt water for the fields to interact. Esto con respecto al gas de CO2. Si queremos... And this is with respect to the CO2 gas. Si queremos el gas de zinc puro, lo vamos a hacer con zinc nano más zinc. If we want to get the zinc pure, then we're going to be using one zinc coil
and one nano zinc nano coated. Sí. Y aún como sabemos de las copas, cuando vamos a utilizar zinc nano más zinc nano, ya hay otra intensidad del GANS de zinc. And as we know, by having made the cups, that when we use both coils with a nano zinc, then you have another intensity of zinc GANS. Y hay otras posibilidades, pero yo he hablado de lo que he hecho. I know there are other possibilities, but I talk about what I have tried. También he puesto las bobinas en plástico. I have also placed the coils inside plastics. En un plástico que se utiliza para bolsas, eso que se cierran. The Ziploc bags. Y le he metido en el reactor la bobina de cobre nano y de zinc y he obtenido GANS. And I've introduced both coils placed inside the Ziploc bags, and I have obtained GANS. Pero con esa he visto que pasa lo mismo si tienes bolsas de plástico o no, porque se ha mezclado el gas de CO2 con ZNO. And I have observed that the same thing happens whether you use the bags or not, because you will get the same proportion, the same type of GANS. Así que el método mejor, por mi comprendimiento, es utilizar con las bobinas por afuera. So the best method, according to what I understand, is to use the coils outside of the jar. Luego hay que utilizar el GANS en reportes diferentes y hacer un reactor para obtener el GANS de GANS. And then you place in vials the GANS and place it around the jar to get the GANS from GANS. Y luego experimentar la transmutación de los campos de la naranja o cualquier cosa que queremos. Then you can experiment the transmutation of the fields of the orange of whatever fruit or anything you want. Y eso me va a ayudar muchísimo para comprender y trabajar al nivel de los campos. And that will help me very much to understand the level of to understand what's going on in the level of the GANS, of the fields. Gracias por la pregunta y eso es un punto de vista. Invito a los que participan si tienen otros puntos de vista para completar, por favor. Thank you. That is my viewpoint, and I would like to hear other other participants' points of view. Thank you very much, Jenny. Very kind. Yes, I understood the explanation. Comprendí muy bien. Gracias, Elenka. Gracias, Jenny. Thank you. Thank Do you still have salt water in the jar when you have the coils on the outside? Yes. ¿Tienes agua salada, salina dentro del frasco cuando estás usando las bobinas por afuera? Dice Sí, que sí. 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 So you also have así que también tienes los campos del agua salina. Todos Claro, los campos. Alenka, si quieres el GANS, tenemos que utilizar, bajar la inercia utilizando el sal. Okay. So yes, because if we want to get GANS, we have to lower the fields to be able to get the GANS.
Mira, aquí yo ya, una vez que he juntado las dos bobinas, yo ya tengo el imán para traer el carbono. Once that I have placed these two coils together in that position, I have them ready to attract the fields of the carbon. En el medio, para los hombres verticales, por ejemplo, y hay otras almas, vale con eso. In the medium of the vertical people, we have that is enough to get them. No hace falta utilizar el GANS porque los hombres verticales, las plantas, se lo está creando su mismo. It is not necessary to use the ganses because you're creating them with the vertical people. You're creating the plasma. A ver, voy a apagar otra vez la luz para que se I'm going vea to turn the light. el reactor. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, no se ve muy bien, no pasa nada. Well, it's not. It's not being able to be seen easily. Ok. Oh. Muy hermoso. Beautiful. Está nevando. It's snowing. Wow. Está nevando. Maravilloso. Wonderful. Ok. Ahora vamos a hacer una bobina de multifilar de 3 metros. Now we're going to make a multi-filler or multi-stranded coil with multi-stranded wire. Ok, lo que hemos visto cuando empezó son esas bobinas pequeñitas. We have seen these coils. Y después vamos a hacer una bobina pequeñita con el hilo de titán. And then we're going to do a small coil with the titan, with the Ok, ahora necesito la vara de 4 milímetros.
A ver, ¿dónde está? I couldn't Aquí, hear you, Jenny. eh, What you said last? ahora vamos a hacer una bobina de multifilar de Yes. cobre de 3 metros y luego vamos a hacer una bobina de hilo de titán de 0,6 milímetros. Cuando te mueves para así, para un lado, no se te escucha. Ah, ok. Vas a hacer Entonces, una bobina multifilar y y luego vamos a hacer una bobina de titán. de. Titán, Oh, y titanio. después, and then we're going to do a coil of the titanium wire. Sí. Aquí tenemos la barra de 4 milímetros. We have here the 4 meters, de 3 metros o de 4. No, 4 milímetros. 4 milímetros. Okay, this now we have the wire of 4 millimeters. La barra es de 1 metro y aquí son This one conectores de electricidad. And this is 1 meter in length. Eso porque cuando lo meto en el taladro, And when I place it in the drill, tengo que sujetar el hilo aquí. I have to fix the wire here. Así, fijarlo. Ok. Aquí tengo en el trozo de madera, a ver cómo voy a hacerlo para que se vea qué hago. I'm going to Tengo que show mover la the cámara. A ver. camera watching to the wooden device. Ok. Aquí hecho con un trozo de madera, le he fijado aquí, he hecho unos agujeros. I have made a piece of wood here and I have fixed it in the top of the table. And there are some holes in it. Y aquí tengo el hilo multifilar. And this is the multi-stranded wire. Que si os acordáis, hemos hablado de eso. And as you remember, we've talked about it. Cuando lo compras así, no importa que es de ese tipo o con plástico. It doesn't matter if you buy it with a plastic covering. El sentido en que está hecho es en el sentido del reloj. And we have going to wind it in the clockwise, in a clockwise manner. Yes, a mí me gusta ponerlo en el taladro. And I'm going to use the drill. Y hacerlo en el otro sentido del reloj. And Así. you do it on the other counterclockwise. La máquina está puesta el botón para deshacer. And the drill is placed to unwind.
Ok. Aquí para comprender con lo que del sentido, Now es muy, here to understand in which way or es muy direction. sencillo. Si el movimiento del taladro es de izquierda a derecha, en el sentido del reloj, If the mira qué movement pasa. of the drill is clockwise, ¿Lo veis? En el sentido del reloj. clockwise, A ver, you have to watch. cuando lo hago en el sentido del reloj, yo meto dentro. When I do it in the when I do it clockwise, it's going to go inside. Pero nosotros en lo que hacemos necesitamos sacar de dentro But we afuera. need to bring out. Y entonces utilizo el sentido para sacar. So I'm going to do the unwinding. Eso es mi comprendimiento porque hacemos el movimiento al revés del reloj. And that's what I understand the reason for doing it counterclockwise. Si hay otro punto de vista, adelante. If there is another point of view, go ahead. Bueno, por aquí nos acompaña Yanni. Hola, Yanni. Y si alguien quiere compartir su punto de vista sobre esto, pues adelante. Hola, 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 ¿cómo estás? yo tengo un punto de vista. Adelante, Yanni. Es un poco diferente que está diciendo ese tío. Ok, bueno, lo escuchamos. Porque siempre hay algo más. Estoy diciendo que el procedimiento de nanocubrir el titanio es lo mismo para todos los gansos que queremos específicos. Plata nano más plata. Titanium más titanium nano. Oro más oro nano. Si queremos el GANS de oro. Eso es solo mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Yanni. Mira, creo que por ahí Miriam quiere también compartir su punto de vista. Qué Adelante, interesante. Miriam. Buenas noches. Hola, Oscar. Buenas Adelante, noches. ¿Cómo han estado, Liliana? Cuénteme. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. A ver, un saludito pues para todos, para Yanni también, que qué gusto nos da escuchar a Yanni, esa alegría con que nos transmite todo. Para Yanni, le iba a preguntar, digamos, el gruesor de las varitas para hacer la boina de... la boina tiene que ser más gruesita que la pequeña, pues son para pues el gruesor de la varita. Y buenas tardes para Yanni también. Pues Ok. Oscar, para mí no es buenas tardes porque yo no tengo tiempo. Ajá. Ay, qué bien. Un buen día.
Un día maravilloso, hombre. Día maravilloso. Con respecto a tu pregunta, puedo decirte una cosa. Hay que tener en cuenta siempre del medio, de los almas que viven en el medio. Si tú quieres trabajar por tú mismo sin tener cuenta lo que hay alrededor, tienes que hacer mucho esfuerzo. Pero si tú puedes percibir, te dejas fluir, sentir que hay alrededor, ya no tienes que hacer esfuerzo. Máxima eficiencia con menos esfuerzo. Así funciona el universo. Lo que comprendo yo por la tecnología del señor Cage que me ha regalado es la plasma grande está alimentando la pequeña. Pero son lo mismo como el protón y el electrón. Y claro, la madre que es el neutrón. ¿Ahora comprendes un poquito la Sí. imagen? Sí, la comprendo, Gianni. Lo que puedo decir, por lo que comprendo, es que en cada momento el electrón puede ser neutrón o protón. Como en la fisicalidad, la madre y el padre nace un niño, un hijo, no importa si es masculino o femenino. Pero cada niño puede hacer otra vez otros niños, masculinos o femeninos, ¿cierto? Sí, Gianni. Lo mismo pasa en todo el universo, con todas las especies, con todas las almas, no importa si son hombres verticales o vegetales, o del reino de los animales, del reino de los insectos, hongos y todo eso. Todo es alma dentro del alma o plasma dentro del plasma. Y te agradezco por tu pregunta, Sí. porque Gianni, así me aclaró un poquito más. Gianni, gracias, Gianni. Gianni, se hace también, se comenta también que el neutrón madre, protón padre y electrón hijo. Ahí se ve que neutrón y protón, el femenino y el masculino, femenino y masculino, crean el electrón, entre el neutrón, el protón y el electrón, el hijo. Qué maravilla. Eso es lo que dice en la Santísima Trinidad, donde dicen, dicen que la Santísima Trinidad, la Trinidad, los tres. Sí, sí, sí. O por el conocimiento y comprendimiento, por mi parte, es solo un punto de vista. Hay solo madre, no importa los padres. ¿Puedes comprender eso? Sí. Y también se habla mucho de Afrodita. ¿Cómo es? Que a veces se pueden reproducir sin necesidad en el universo. En parte del universo se reproducen sin necesidad se pueden reproducir a sí mismos a través de los campos. Mira, hombre, por mi parte, por lo que significa para mí el creador y la emoción del creador, el señor que lo ha explicado muy clarito, pero por mi parte, yo te puedo decir, bueno, disculpe, puedo preguntarte una cosa. ¿Existe una colmena sin una reina? Se necesita la reina. Sí, pero Sí, no sí. el rey, ¿cierto? Sí. Entonces, me parece que el universo para mí funciona lo mismo.
el Dios es femenino. En Rumanía yo tengo una canción que he hecho por mí mismo. Me nací en Rumanía de una madre y muchos padres. ¿Comprendes eso? Sí, perfecto. Una reina puede no controlar, sino coordinar una actividad en una colmena. Porque si no, si hay muchos hombres, cada uno quiere ser el rey. Y donde hay muchos reyes, hay mucha pobreza. Donde tienes una reina consciente que está naciendo siempre por la necesidad, se nace la abundancia, ¿cierto? Sí, Pero para mí, el femenino y el masculino es como la luz y la noche, la oscuridad. La luz y la oscuridad hace un día. No importa que en los polos hay en algunos días 6 meses, noches 6 meses. No importa. Porque si salimos de ese planeta, hay solo materia principal, no oscuridad. Porque cuando cierres los ojos, no hay oscuridad. ¿Cierto? sí, Y te agradezco por tu pregunta. sí, Gianni, también me llama mucho la atención que la cuestión de que nos habla mucho el señor Queche de la vida que se creó en el mar. Ahí es donde hubo un taller que me llamó mucho la atención, donde dice que eh, hay unas partes en el mar donde hay mucho hierro, hay materiales y que ahí fue donde surgió lo que es el aminoácido. Y entonces ahí es donde se entiende anteriormente que que creaban unas películas en donde que las sirenas y muchos han dado testimonio pues pero antiguo en años muy atrás donde veían las sirenas, entonces que eran mitad humano y mitad pescado. Entonces yo digo que ahí fue donde a través de todos esos materiales que había se creó la vida. Y existen las sirenas, digamos, creo que en el fondo del mar, en algún planeta. Sí, hombre. Yo cuando me voy al mar y empiezo a ir debajo, soy una sirena con barba. Creo que no te pasa nada si puedo ser una sirena con barba, ¿no? Sí, ¿Sabes por qué? Cuando el pez está nadando, como decimos nosotros, él vive en un mundo que es agua, otra densidad, otra atmósfera, magnetosfera, sí, ¿cierto? sí, En la tercera dimensión, otra densidad, porque agua tiene una densidad, el aire otra densidad, si te vas abajo tierra, otra densidad. En una dimensión tenemos muchas densidades. Y entonces lo que significa para ti el pez o la sirena, que es mitad pez, mitad humano, es una experiencia, solo una experiencia. Porque tú vas a creer que vives y no puedes, bueno,
vas a comprender que no hay diferencia entre el mundo de los sueños y lo que llamamos de la fisicalidad. Ya no hay ningún problema, no estás separado o esquizofrénico. Esquizofrénico significa separación del principio. Una vez que estás conectado con tu creador, que eres, ya no importa si eres un pez, pero no puedes ser mitad pez, mitad hombre. Solo con la mente. O puedes viajar y ver y vivir como un pez. Eso significa transmutarte como conciencia y crearte y vivir en un cuerpo de pez en el mismo momento como puedes vivir como en un cuerpo de hombre o como un cuerpo del hombre vertical o del insecto, del hongo, es lo mismo. En la dimensión de alma no hay importancia. Un polvo de arena es lo mismo como una estrella o una galaxia o cualquier cosa. Es el mismo creador que se está confirmando por su creación. Sin importancia o la grandeza o creo que ya sabes de qué estamos hablando y te agradezco. Y Gianni, también se dice, nos ha puesto el ejemplo el señor Queche, donde viajan las aves sin tocarse en la una en la otra, y los peces son lo mismo en lo que llaman, ellos andan en una comunidad, por ejemplo, ay, ¿cómo es que llama cuando son muchos peces? ¿En qué? En una lenca, pues que van muchos, esos son miles de peces. Hombre, es lo Y no mismo se como es toca el una uno al otro. colmena. Sí, esa. Cardumen. Ah, cardumen, John, gracias. En un Sí, cardumen. sí. Y no se toca. Oscar, Sí, el hígado sí, es una colmena. El riñón es una colmena. una colmena. Y cada colmena tiene una reina. Para mí la reina es la conciencia del grupo que hace un órgano, porque son las mismas almas posicionándose liberalmente, crear un órgano con una función específica. ¿Comprendes? Sí, Lo mismo pasa con todo lo que pasa, lo que podemos ver y comprender. Es un punto de vista, hombre. Es lo mismo, el mismo patrón, el mismo principio en todo. Somos paquetes de energía. Si te acuerdas, hay muchas similitudes o correspondencias aquí en el grupo español. Muchos puntos de vista, pero siempre lo mismo. Una plasma pequeña o un paquete de energía, como soy yo, Gianni, que conocéis. En una plasma soy un paquete de energía en un paquete de energía más grande que se llama el planeta, que es un paquete menos grande como es el sistema del Sol. Pero no tiene la importancia el grande y el pequeño porque siempre se alimenta uno a otro. El infinito. Así que lo que hemos hecho con el titanio pasa lo mismo con todos los materiales cuando sabemos qué significa eso. El conocimiento, el comprendimiento. Yo soy un bebé que he tocado un punto, solo un punto pequeñito. Pero para mí es como todos los universos que existen. Y te agradezco por eso. sí, Gianni, hay una versión que eso fue en Colombia, donde para una Navidad venían volando dos
dos cisnes. Y entonces, sí, cisnes. Entonces, en el ejército dijeron, vamos a cogerlos. Y los lograron coger, es que para hacer la Navidad. Los metieron a una pieza. Le dijeron, no, déjenlos ahí, que por la noche ya los vamos a organizar en una cena. Cuando menos pensaron, fueron es que los dejaron pues bajo llave y tal. Y cuando fueron por la noche, pues es que abrí la puerta y toda la cuestión del caso, encontraron a una hija, la hija con la mamá, y estaban totalmente desnudas. Entonces, eso fue algo que llamó mucho la atención. Le hicieron mucha bulla. Y yo tengo un familiar que yo estaba en el ejército y dio ese testimonio y encontramos esas dos personas y los dos gansos. Y entonces ellas dijeron que ellas tenían el poder de poderse transformar. Bueno, y entonces eso se quedó así, Yani. Entonces ahí creo que es como lo que dice el señor Ketch, que uno, lo que decía ahora Yani, se puede transformar como nos hace el señor Ketch, que como un pez y viajar por el mar o volar también. ¿Qué opina Yani? He escuchado lo que has dicho, pero no he visto nada de lo que has dicho. Por mi parte, yo puedo decir solo lo que veo. Y tú estás diciendo que alguien hace algo, pero yo no puedo ver nada. ¿Sabes por qué? Tú vives de cuentos que alguien ha dicho, los cuentos que alguien ha dicho, los cuentos que han dicho. Pero los hechos habla por lo que estás creando de verdad. De verdad significa lo que vives tú. ¿Por qué? Para mí, si puedo utilizar el plasma con una gota en un litro de agua, lo puedo utilizar en millares y millares de litros de toneladas de agua. Es el mismo principio. A mí no me importa que si puedo cambiar, crear un medio juntos con las almas del alrededor en un metro cuadrado, puedo hacerlo con una planeta, con un sistema del Sol, con una galaxia. Crear otro mundo. Pero de verdad, yo no creo nada. Ya está creado todo. Yo estoy utilizando la misma materia de un modo diferente. Ni más ni menos bueno de como otros. Es solo un punto de vista en la totalidad. Por eso mi atención, intención, emoción está centrado en lo que quiero crear. Por eso estoy compartiendo siempre, porque aquí estoy yo. Mi atención, intención, emoción, ya lo ves en qué está centrada. No importa si hay 1.000 millones de hectáreas de tierra o un metro cuadrado. Es lo mismo. Lo mismo. Y ahora yo creo, Oscar, que ya has comprendido, ya. Sí, claro. Por eso es tan linda la transmutación, lo que Sí. nos habla el señor Ketch. Sí. Puedes hacer la transmutación solo cuando tú te permites ser lo que eres. Thank you. Sí, gracias, Yani. Yani, cuando usted habla de las probeticas
que las mete para formar GANs. En las probetas van con el CO2, con el plasma y el aminoácido. Usted lo mete en el serpiente donde va a crear el GANS, y entonces así mismo se reproduce con la misma botellita, o hay que poner dos. Por ejemplo, una de zinc y una de cobre, de CuO. Son las meras probeticas. Con sal, pues si hace el mismo procedimiento con la sal marina. No, A mí con la no me sal. importa, a mí no me importa eso. ¿Sabes? No me importa. A mí solo me importa el conocimiento. Yo quiero el carbón y tengo ser un imán para atraer el carbón. Yo puedo verme cómo crear la condición entre una placa, un hilo o una bobina de cobre nano y otro más en la fisicalidad. Crear una diferencia de potencial. La bobina nano, o que le llamamos la dimensión nano, es la controladora, la madre. Es lo que nace. Tiene la fuerza de interacción. Porque si no hay fuerzas diferentes, intensidades diferentes, no hay movimiento, hombre. Y por eso yo siempre no pienso en qué es bueno y qué es malo. Y solo puedo ver cómo puedo crear la interacción o el imán para atraer el carbono, el magnesio, el oro, el plata, pero no en la materia, sino por los campos. Porque la materia lo tengo, lo veo, pero no me alimenta la materia. La materia solo me alegro para verla. Pero eso no me alimenta con la satisfacción. La satisfacción es que todo lo que tomo y regalo está creando la dinámica. Cuanto más regalo, no tengo ni pensamiento, no estoy cansado. Porque yo estoy en la dirección de la creación. Es direccionar todo del nano, lo puedes hacer utilizando un multímetro o solamente tu atención, intención, emoción. Porque cuando te vas en el espacio profundo, no hay materiales, sino campos. Intensidades de campos. Pero de alguna manera lo sé que ya poco a poco ya podemos comprender y ver eso todos. Todos lo que queremos ver eso. Gracias. Y Jenny, los toroidales que usted hace, digamos, de zinc y de cobre, eso está también tanto para la agricultura y también sirven para la salud. Pues lo que es el CO2 y el ZNO. Oscar. También se aplican con los toroidales. Sí, Oscar, pero yo no trabajo ni para la agricultura, ni para la salud, ni para la energía. Yo no trabajo. No me interesa la salud, ni la agricultura. Me interesa nada. Solo sentir la relación entre mí y lo que hay alrededor. Yo no busco la felicidad, porque los que quieren buscar la felicidad significa que no lo tienen. ¿Comprendes eso? Sí, pero yo me refiero es que también si uno la puede utilizar para la salud, también puede utilizarse para la salud.
Hombre, no soy médico, yo no trabajo para salud. Los que trabajan para la salud son solo los enfermos. Los que viven no trabajan para la salud. Están viviendo para el equilibrio, para el conocimiento, para la experiencia, no para la salud. Trabajas la salud para la salud cuando tú crees que no lo tienes. Yo me nací así, yo soy la salud. No lo busco. ¿Comprendes? Sí, sí. Yo no, mi energía está centrada en atención. ¿Te acuerdas? Son 3. ¿Puedes nombrarle tú? Atención, intención, emoción. No me importa, puedo sentir los desequilibrios del planeta como lo de mi cuerpo. No importa, la África y todo eso es muy parecido con los riñones, el hígado, otras cosas más. Pero ese es mi punto de vista. Por eso yo nunca estuve enfermo. Porque no puedo creer en la enfermedad, hombre. Yo no puedo creer en la enfermedad que nunca estuvo enfermo. ¿Comprendes? Sí, sí. Si tú puedes crear un medio para tus niños donde cada uno toma lo que necesitan, no que quieres tú, vas a ver que nunca vas a tener enfermedades. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, en vez de criticar o buscar los otros medios, la oculta, la centralis, no. Mi energía, mi atención, emoción, intención, todo lo que soy, está canalizado para construir un mundo. Por eso tengo tiempo para experimentar. Por ejemplo, ya sabes, hoy hemos plasmatizado 3.000 kilos de semillas de trigo. Ah, qué belleza. Bueno, faltan 27.000 kilos. Una rendera. Lo vamos a hacer en las próximas días, pero sin esfuerzo, sin prisa, pero sin pausa. Sin causa. Sin pausa, hombre, porque cuando vas a ver todo el vídeo, es maravilloso que pasa. Voy a compartirlo en el otro chat, como siempre. Gianni, esas semillas valen CO2 y lo dejas de un día para otro. ¿Qué? Va en CO2 las semillas con el agua de plasma. Creo que después de eso, ya compartido en Plasma Reactor Group hoy, después de salir, porque creo que estamos en el oficial, ¿no? Sí, Jenny. Y Liliana, por favor, si puedes comprender, no tienes que alargarlo mucho eso. Ok. Sí. De hecho, ya Sí. vamos a dejar hasta aquí el Muchas día gracias, práctico. Gianni, una Gracias, feliz. Oscar. Bueno, gracias a Liliana y a John y a todos. Muchas gracias. Sí. Oscar, Muy bien. te agradezco mucho y puedes pasar y en el otro tenemos vídeos para compartir y luego se va a poner poco a poco en el taller oficial. Sí.
Y esta Gracias. vez pido el favor de darme para hacer un vídeo porque tenemos, wow. Perfecto. Muy bien. Claro que sí, Yanni. Perfecto. Entonces, vamos a... Disculpe, Liliana, por Sí, favor, disculpe por eso, porque lo sé que pasa cuando se alarga mucho. sí. No, está muy bien, Yanni. Estamos en el tiempo porque de hecho iniciamos como casi 40 minutos después del taller oficial, digo, de la hora, y estamos en tiempo. Se puede decir que no hemos alargado mucho el taller hoy. Liliana, pido disculpe por otra cosa. ¿Qué pasó, Yanni? No, estoy diciendo que el taller oficial del miércoles, si tú Ujú. intentas dejarlo 2 horas porque puedes ponerlo por partes, la gente Sí, se puede concentrar. sí, de hecho sí lo hemos estado haciendo así como de 2 horas, 2 horas y media, y hemos hecho por parte los talleres prácticos. No nos hemos chutado las 4 horas, Yanni, no. Liliana, no estoy diciendo, Ok, si no lo vamos a discutir porque he comprendido algo y quiero compartirlo. perfecto. Entonces, bueno, en el Disculpe otro otra Zoom, vez. ok, bueno. Lo eh, hacéis, lo hacéis de maravilla. Yo os agradezco muchísimo porque ahora ya no tengo que hacer nada, está todo hecho. Exacto, sí, nada más hay que estarlo mostrando por, por partes, como de Sí, poco a y poco. poco a poco, sí, para que la gente no se disperse tanto también. Se llena mucho de información y luego también no sabe hacer, luego no sabemos qué hacer con tanta Li- información. Liliana, podemos fijarnos la atención en la fiscalidad como mucho 40 minutos. Así es. Después de eso Sí, nos después, perdemos en los sueños, ya sabes, ¿no? sí, sí, te comprendo. Muy bien, Yanni, entonces anotado la sugerencia. Perfecto, entonces, John, ¿estás por ahí? Vamos a estar. Gracias, Raquel. Vamos a terminar el taller de hoy. A ver, ¿está por ahí John? Sí. Antes de terminarlo, por favor, quiero que se comprenda una cosa. Para mí es como mi vida. Yo soy Gianni, un buscador de conocimiento. Por favor, hay que comprender, yo puedo exprimir un punto de vista, pero el conocimiento lo vas a elevar en los talleres del señor Kesh, variaciones en la misma tema de la vida, del conocimiento. Y en los privados hay todo el conocimiento que está regalado de 2012. ¡Wow! Falta poco para 12 más 12. Y cada uno toma lo que necesita. Nosotros como equipo hacemos un punto de vista nada más. Hay que cada uno experimentar por sí mismo, pero ir a la fuente, a la fundación donde hay todo. Porque hay experimentos en Australia, en España, en Ecuador, en Perú, en todo el mundo. Y hay que comprender que actuar en la relación con el medio, con las almas que viven ahí. Yo os agradezco muchísimo. Nosotros Gracias a ti, también, Yanni. Jenny. Sí, así es, Jenny. Y bueno, creo que el grupo hispano está ahorita poniendo toda su atención y todo también su corazón, su emoción en lo que nos estás transmitiendo, Jenny, porque tú ya lo has
demostrado de alguna manera que funciona esto. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Tenqui. Y adelante, John. Por favor. Muy bien. Entonces, damos por terminada las enseñanzas públicas en español correspondiente al día miércoles 2 de noviembre del 2022, el curso número 263. Gracias a todos por la atención y nos veremos el lunes que viene. Y mañana, John, en el taller del Sí, señor Kesh. dentro de unas horas el señor Kesh, sí. Y hay que Thank you. recordar que el taller de mañana otra vez se movió el El horario. horario normal. Sí, va a ser el mismo horario que la semana pasada. 12 horas de diferencia. Ujú. Porque el señor Kesh está en la otra parte del mundo. Ah, Sí. eso no me enteré. ¿De dónde salió eso? Mira, por ahí está en John, disculpe, es mi Sí. punto de vista. Adelante, Jenny. Es mi punto de vista, mi interpretación. ¿Qué cosa? Por eso él cambia de horario, porque el señor Kesh está en un mundo donde hay otro horario. Bueno, estamos todos en otro horario. Bueno, vos no, pero todo No, el no. latinoamericano sí. Sí, John, estoy hablando que no es en la misma hora y 12 horas de diferencia. Jenny, pero ok. Hoy te voy a compartir el Telegram del grupo de Norteamérica. Ahí lo compartió Rick. El cambio de horario. Ah, ok. El cambio de horario y bueno, pidiendo disculpas a los... Claro, pero los que cambiaron horario fue Europa. No, pero nosotros. a ese cambio de horario no, sino el horario que va a iniciar el taller de mañana. A ver. Y pero es ahí lo raro que puedes no ver. haya salido en otro lado. En el grupo de Norteamérica lo compartió. Bueno, pero no todos siguen ese grupo. Sí. De ahí ya se empezó a ¿Cómo que repartir sí? en todos los No. grupos. Grupo Sí. de Norteamérica no tiene más de 1000 personas. Yo creo que lo compartieron también en el Mundial. Pero como Fíjate también que se satura yo tengo mucho. a la vista en este momento, 3 de noviembre, jueves, el 4:57, horario 9 AM CET, Ok. 8 AM GMT. Pero si ves acá, John, el 1 de noviembre, Rick puso ¿sí se ve la pantalla? Este mensaje. Bueno, Sí, Liliana, sí. Sí. Es movido a las 7 p.m. set. De hecho, ya cambiaron el horario de verano, ya lo pasaron al de invierno. Entonces, bueno, por ahí avisamos. Menos mal que yo puedo sentir que no comprendo nada de que está puesto aquí. Ahorita lo traducimos, Johnny. Liliana. Ya comprendo y puedo leer, pero Pero no comprender. No, lo que está puesto no tiene ningún sentido para lo que vivo yo en Rumanía, porque no hay 2 horas de diferencia, como pone aquí, y no tiene ningún sentido. Pues sí, ¿qué te puedo decir, Johnny? Pues no, yo no quiero decir nada, solo que ya está muy clarito y los que se conectan ya saben cómo. Así es, por ahí se van a mandar los enlaces para que entren. Y aquí tocaría a las 12 a ver, bueno, por ahí les mando los horarios para ¿Cómo todos 12 los... PM? 12 PM que No, a la 12 medianoche, ¿no? 12 de la mañana. En Del México. mediodía será en todo caso. Será. Sí, así es, John. A ver.
Por aquí en español, creo que por aquí lo compartieron. Pues Liliana A mí me toca a normalmente, las 2 de la tarde. Aquí está. Ah, como he ok. dicho, para mí, ¿sabes cómo es? La semana empieza así. El lunes lo sé cuando son los testimoniales. Ajá. El Ah, te martes, vas guiando. bueno, no. Yo tengo como la respiración de 4 años, así. El lunes el grupo hispano. El martes el Universal Concilio. El Concilio Universal. El Así es. miércoles el español, el Plasma Reactor Group. ¿Sabes? No puedo respirar si no entro. Sí, sí, esto se vuelve una adicción. Pues para mí es como la respiración, ¿sabes? Si busco un sitio para encontrar un poquito, por lo menos escuchar. Mm. Sí, yo creo que muchos estamos como tú, Jenny. Sí, por eso es, yo espero, no son las noticias. Para mí las noticias no valen nada si yo no puedo compartir nada. Y Así es. dentro de poco todos vamos a compartir con alguien. Y así ya está la paz hecha. Sí, cuando todos compartamos esto y lo apliquemos, Yo lo veo, ya, Liliana. hecho está. Yo lo veo, lo vivo. Y tú Claro que sí. también, y John también, y os agradezco a todos los participantes porque ya, si no miras las noticias y estás aquí, estás viviendo. Si Ujú. miras las noticias, estás sobreviviendo. Tú eliges siempre. Así es, así es. Y bueno, Muy bien, entonces damos ok, por terminado. nos vamos al otro chat, al otro Zoom. Muy bien. Bueno, tú tienes la manija, Liliana. Vale, vale. A ver, desde acá. Muchísimas gracias a todos y ahorita nos encontramos nuevamente. Chao, chao. Ok.